Esto es Corre la Voz en Quince Diario TV. A lo largo de la semana se ha venido discutiendo mucho acerca de un memorándum que fue girado por la Presidencia de la República que aparentemente, según sus críticos, pretende sustituir el desacuerdo que se ha venido generando en el legislativo respecto de la modificación de la multicitada reforma educativa, que no es otra cosa que una reforma laboral. Ya Andrés Manuel se ha encargado de hacer la aclaración de que más bien se trata de un documento de carácter político que de una resolución que tenga que ver con algún impacto en la normatividad existente. Tiene que ver con el impacto que se deriva de esa normatividad, porque además es un problema conceptual. Andrés Manuel fija tres posturas con relación a lo que tiene que ver con la relación del Estado mexicano y el magisterio del país, pero particularmente con las demandas planteadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que son en muy buena medida posicionamientos compartidos por un buen número de maestros del país. Se refiere a que la tutela de las plazas debe estar de mano del Estado, pero eso tiene que ver con los acuerdos que se realizaron en el pasado y que se mantuvieron durante muchos años entre el sindicato y el Estado mexicano para controlar a los docentes. En el pasado, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación condicionaba el otorgamiento de plazas permanentes a los favores que le eran demandados a los y las profesoras de acuerdo a la coyuntura política o la coyuntura de poder que se daba en las diferentes secciones que componen ese sindicato. Hoy el Estado asume la rectoría y la responsabilidad de realizar las contrataciones, y eso tiene que ver con los principios escalafonarios primero, pero sobre todo tiene que ver con la ruptura de un acuerdo preexistente, no escrito, bueno, sí escrito porque está en el contrato colectivo, con la organización sindical mayoritaria. Recordemos que a partir de la llegada del nuevo gobierno hay también una demanda marcada de que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación está intentando formar un nuevo sindicato, tal y como ocurre en el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde después del charrazo recientemente dado, hay una agrupación que se está estructurando a nivel nacional como contrapeso de ese sindicato. Bueno, el otro tema que tiene que ver con los aspectos que se derivan de la mal llamada reforma educativa están de la mano de los diferentes posicionamientos políticos que hay alrededor de los servicios que se prestan desde la esfera educativa a los niños de México. No es una postura que vaya a agredir ninguna de las leyes existentes, sino que hace valer la fuerza del Estado en base a la responsabilidad inicial que aparece en la Constitución, que es que la educación tiene que ser laica, obligatoria y gratuita. Y en ese sentido, pues bueno, todos los aspectos que tienen que ver con la tendencia de la privatización de la educación, de mantener en la marginalidad a ciertos grupos, particularmente a los grupos indígenas, que son los más afectados en el periodo de la lucha actual que libra la Coordinadora Nacional, tendrán que ser garantizados por el Estado y su fuerza para que se pueda ejercer. Es decir, es un posicionamiento político, más allá de cualquier otra normativa. Hay quienes, algunos oficiosos, que han empezado incluso a entablar demandas en contra de un memorándum que dicen es anticonstitucional, pero que si se lee la letra con cuidado, lo único que hace es fijar la postura no en el planteamiento inicial de la reforma educativa, no en el planteamiento inicial de la derogación que se está planteando y la nueva reforma, no, lo fija en el punto inicial de la Constitución mexicana, en el tercero constitucional, y lo toma como partida para establecer un justo trato para los niños de México en términos de su derecho a la educación y un justo trato para los trabajadores de la educación en la nación. Es un tema importante porque además replantea una forma distinta de hacer política. En nuestro país estábamos acostumbrados a que el presidente daba órdenes por lo bajito y se violaba una y otra vez la Constitución
sin que hubiera responsabilidad ni reconocimiento de los posicionamientos. Hoy, de cara al pueblo de México, además por escrito, está planteando Andrés Manuel una forma de trascender en el actual administrativo del Estado frente a una imperiosa necesidad que tienen los niños de México, y es el replanteamiento del modelo educativo. Esa es otra historia, no es nada más un tema de lo laboral. Hay que hacer un replanteamiento, hay que tirarse al agua y transformar el modelo educativo que tiene el país. Esa es una ruta. La otra es la que se empieza a enfrentar en la esfera sindical. Esto ha sido Corre la Voz. Si te gusta, comparte 15 Diario TV.